Una discusión que comenzó con gritos terminó de la peor manera. Una mujer desesperada, un hombre herido y un crimen que cambiaría la vida de todos los involucrados. Lo que parecía una relación amorosa escondía un trasfondo oscuro de amenazas y violencia. Estás viendo en pantalla a María Elizabeth Tanús, la mujer que fue señalada de cometer uno de los asesinatos más horribles que ocurrió en México, pero de forma inesperada los motivos que tuvo para cometer su delito ha generado muchos cuestionamientos al respecto. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a una leyenda, a Ángela Jiménez, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti por tu apoyo. Lo valoro muchísimo y espero que la vida te retribuya todo lo bueno que haces. Te envío un gran abrazo cósmico y cuídate mucho, mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has tenido una discusión fuerte con tu pareja? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo solucionaron? Cuéntame tu anécdota en la caja de comentarios. María Elizabeth Tanús Quirós nació en 1973 en la ciudad de Puebla, en México. Su padre era nada más y nada menos que el autor mexicano de cine y televisión Antonio Tanús, más conocido como Tony Bravo, quien durante las décadas de los 80 y 90 alcanzó bastante fama por interpretar papeles principales en telenovelas mexicanas. María no fue hija única. Se sabe que tiene una hermana, aunque en realidad es poca la información que ha trascendido sobre ella. Se sabe que ambas tuvieron una relación bastante cercana durante toda su vida. En lo que respecta a la madre de las dos, se sabe en realidad muy poco, y apenas se puede encontrar información sobre ella en internet. Lo que sí se sabe es que las hermanas Tanús recibieron una educación bastante tradicional. Le inculcaron valores y fueron criadas con mucho respeto y con todas las comodidades económicas posibles. De niñas, las dos mantuvieron una relación muy cercana con el mundo del espectáculo, iniciadas por su padre. Fue María la que más quedó maravillada por este mundo y por tanto, años más tarde empezó a estudiar actuación en un centro de educación artístico de Televisa, una de las empresas mexicanas de medios de comunicación más grande de todo México y donde su padre trabajó durante varios años. María intentó seguir los pasos de su padre y llegó a actuar en varias telenovelas, aunque su éxito estuvo muy lejos de alcanzar el éxito que tuvo su padre. Su carrera en televisión tuvo poca visibilidad, pero se dedicó a ello gran parte de su vida. En cuanto a su esfera íntima, María tuvo dos hijas. Una de ellas intentó seguir el legado de su familia y estudió modelaje. Según se sabe, la joven logró consagrarse en esta área, pero tampoco alcanzó el éxito de su abuelo. Respecto a la forma de ser de María, a menudo es descrita como una mujer bastante tranquila y divertida. Tenía una forma de ser bastante extrovertida y fue descrita como una buena hija, buena hermana y especialmente una excelente madre. Al margen de esto, poco se sabe de su vida personal, lo que nos lleva a empezar a relatar los hechos que desencadenaron la tragedia. Para el año 2017, María empezó a interactuar con un hombre a través de Facebook. Un día, de manera inesperada, recibió una solicitud de amistad de Vicente Vargas Ramírez. No lo conocía de nada, pero le pareció atractivo y aceptó la solicitud. De ahí en adelante, el hombre tomó la iniciativa y empezó a interactuar con María Elizabeth. Vicente era mayor unos cuantos años y no era oriundo de México. Su país natal era los Estados Unidos, nació en Los Ángeles y cuando empezó la interacción con la actriz, todavía vivía allí.
Antes de María, Vicente había conocido a otra actriz mexicana llamada Liz Gallardo. La naturaleza de su relación nunca quedó bastante clara, pero la mujer se refirió a Vicente como un hombre bastante simpático, alegre, muy respetuoso y que tenía muchos amigos. A pesar de esta actitud, el hombre también tenía algunos problemas de índole emocional, por lo que a veces sufría bajonazos anímicos. Al margen de esto, la interacción entre María y Vicente se fue haciendo cada vez más frecuente con el paso del tiempo. Mantuvieron contacto durante semanas, pero todo de forma digital. Ambos se entendían muy bien y era evidente que había química entre ellos dos. Vicente empezó a sentirse demasiado atraído por ella y dijo que se había enamorado incluso. En este marco, hacia septiembre del año 2017, ambos decidieron que era un buen momento para conocerse en persona. Vicente se ofreció a viajar desde Los Ángeles hasta Puebla para poder conocer a quien él creía que era el amor de su vida. Vicente arribó a México el 28 de septiembre. Allí fue recibido por María y finalmente, después de varias semanas de espera, la pareja pudo empezar a interactuar físicamente. Tras su llegada, Vicente se hospedó en la casa de María, primero porque no tenía dinero suficiente para pagar una estadía larga en el país, y segundo, porque por esas épocas Puebla fue afectada por un enorme sismo que causó bastantes estragos en la arquitectura de la ciudad. Por esa misma razón, María tuvo que mudarse de su antigua residencia y buscar una nueva. Contrario a lo que podría creerse, la llegada de Vicente no supuso la materialización del idilio que ambos habían soñado durante tantas semanas. Por el contrario, María empezó a sentirse un poco decepcionada, pues mencionó que la actitud del hombre era muy distinta a la que ella creía. El hombre alegre, tierno, extrovertido que había conocido a través de las redes sociales había sido reemplazado por un sujeto de aspecto mohíno, ensimismado y que se comportaba de manera muy extraña con ella, incluso como si quisiera guardar las distancias todo el tiempo. Pese a ello, María le presentó a algunos de sus familiares, pues creía que aquello sería un estado temporal y que con el paso de los días el hombre volvería a ser el hombre de quien ella se había enamorado antes. 4 días después de la llegada de Vicente, el 1 de septiembre del año 2017, la pareja salió a divertirse a un casino de la ciudad. Durante la salida hubo algo que detonó las diferencias entre ambos y cuando regresaron a la vivienda de la mujer, los vecinos del edificio empezaron a escuchar una acalorada discusión que con el paso de los minutos subía más y más de tono. Al principio, los residentes de la zona pensaron que se trataba de una simple y común discusión entre dos personas que están iniciando una relación. No obstante, poco tiempo después, empezaron a escuchar señales inequívocas de violencia extrema, objetos que se rompían a diestra y siniestra, gritos y golpes. Esto naturalmente los hizo sentir miedo, pero la preocupación vino cuando la voz de un hombre empezó a pedir ayuda y a pedir que por favor llamaran a las autoridades competentes porque estaba a punto de morir. En ese momento, los residentes optaron por llamar a las autoridades en Puebla. Esto sucedió aproximadamente a las 6 de la mañana. Sin embargo, las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos a las 8 de la mañana, 2 horas después. Cuando arribaron, encontraron a María Elizabeth en el balcón de su casa. La mujer amenazaba con tirarse y no paraba de gritar
que Vicente había intentado agredirla y que ella lo único que había hecho era defenderse. Hasta el lugar también llegaron paramédicos y desde abajo notaron que ella tenía sangre en su rostro y en la ropa interior que vestía. La mujer no dejaba de amenazar con tirarse, aunque los médicos y oficiales le suplicaban que no lo hiciera. Ella, a todas luces, estaba en medio de una crisis nerviosa. En ese momento dijo algo que resultó bastante impactante, y es que, según ella, Vicente era portador del VIH y la había contagiado. Naturalmente nunca le había dicho que tenía la enfermedad. La mujer después dijo que el hombre la había amenazado y que luego había abusado íntimamente de ella y de sus hijas, por lo que las había contagiado a todas de VIH. Ella decía que aquel hombre era el diablo. Mientras los médicos intentaban persuadir a la mujer para que no se lanzara del balcón, las autoridades subieron hasta el apartamento. Allí derribaron la puerta y en el interior de la casa se encontraron con lo que sospechaban. En medio de la sala yacía el cuerpo sin vida de Vicente en medio de un charco de sangre. El hombre estaba rodeado por un flujo carmesí y tenía varias heridas de arma blanca en todo su cuerpo y además también tenía el broche del pantalón suelto y la bragueta abierta. María, por otro lado, tuvo que ser retenida por las autoridades que llegaron al apartamento. La mujer tenía manchas de sangre en todo el cuerpo y sus ojos estaban inyectados de sangre. Tenían las pupilas sumamente dilatadas, lo que evidenciaba que se encontraba en un estado de crisis nerviosa. A pesar de ello, María Elizabeth Tanús fue detenida y llevada a una estación de policía. Tras la captura, María fue interrogada por las autoridades. La mujer, sin embargo, contó la misma versión, que había gritado desde el balcón de su apartamento cuando se encontraba en medio de la crisis nerviosa. Repitió que Vicente era portador de VIH, que durante el tiempo que habían interactuado nunca se lo había dicho y que luego había tenido relaciones íntimas con él. Después de esto, el hombre le dijo que le daba la bienvenida al club de los infectados. También le aseguró que jugaría con la vida de ella y que más tarde incluso abusaría de una de sus hijas. Mientras tanto, los investigadores forenses intentaban recopilar todos los datos necesarios. Por otra parte, se determinó que el sujeto había sufrido más de 50 heridas con arma blanca en todo su cuerpo. Estas incluían brazos, tórax y piernas. Sin embargo, la herida mortal se produjo en la carótida y producto de la pérdida abundante de sangre, el sujeto perdió la vida. Algunos días después, el 5 de octubre, el cuerpo de Vicente le fue entregado a una de sus hermanas, mientras que el 6 de octubre se llevó a cabo la primera audiencia, en donde las autoridades intentaron armar una línea de tiempo sobre lo que había sucedido. Según los testimonios recopilados, la discusión había durado más de 3 horas. Había iniciado a las 3 de la mañana y había terminado en el fatal suceso a eso de las 6 de la mañana o 6:30 de la mañana. Durante toda la audiencia, María se veía sumamente ansiosa, con un rostro bastante demacrado y con señales de preocupación evidente. La mujer no pudo mantener la compostura cuando un juez confirmó que el hombre fallecido era portador de VIH. María se derrumbó por completo y aunque
había intentado convencerse de que aquello era una completa mentira, ahora se lo aseguraba el juez. Prácticamente no podía dar crédito a esas palabras. El juez tuvo que hacer un receso para que María fuera atendida por un personal médico, pues se descompuso por completo. Tras el receso, se dieron a conocer más detalles sobre este caso. Entre ellos, se reveló que María también tenía varias heridas en su cuerpo, 8 en total, aunque ninguna de ellas se podía considerar grave. Por otra parte, también se determinó que tanto María como Vicente, para cuando tuvieron lugar los sucesos, había consumido bastante alcohol y otros estupefacientes. El relato de los residentes del edificio también resultó crucial, pues muchos de ellos señalaron que antes de escuchar los gritos de auxilio del hombre, habían escuchado la voz de este cuando decía que se iría de la casa. Después de esto, escucharon la solicitud de María, quien le pedía que no se fuera, a lo que el hombre aparentemente aceptó. Tras esto, la fiscalía terminó su exposición con detalles sobre el hallazgo del cuerpo. Por otra parte, la defensa de María, a la que se sumó su hermana, trató de argumentar que ella había actuado en completa y legítima defensa propia, pues el hombre la había amenazado con quitarle la vida y con amenazar con la vida de sus hijas. Pese a esto, el juez dictaminó una medida de prisión preventiva contra María mientras se hacían más investigaciones pertinentes y se lograba determinar qué había sucedido aquella fatídica madrugada. La mujer aceptó de buena manera la decisión del juez y en todo momento mostró compostura. Más tarde, fue trasladada al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Tras esto, su hermana apareció varias veces en medios de comunicación y publicó varios videos a través de las redes sociales, videos en los que protegía la inocencia de María. En algunos de ellos decía que de no haber actuado de la forma en la que lo hizo, muy probablemente haría parte de la enorme cifra de víctimas por violencia de género que tiene lugar en todo México. Su hermana aseguró que María solo había actuado para intentar salvaguardarse de un hombre que quería hacerle daño. Tony Bravo no tardó en aparecer en los medios de comunicación. El hombre se mostró devastado por todo lo sucedido y dijo que creía fervientemente en la inocencia de su hija. Sin embargo, los internautas y la opinión pública no tardaron en analizar los detalles conocidos del caso. Muchos de ellos pensaban que la mujer no había actuado en defensa propia, pues las heridas de su cuerpo probablemente no eran producto de un ataque de Vicente, sino efectos colaterales del ataque que ella había protagonizado contra su víctima. Una cosa que la gente no lograba explicarse era cómo la mujer había atacado a aquel hombre en tantas oportunidades. Esto se entendía por muchas personas no como un acto de defensa propia, sino como un acto de ensañamiento. En el año 2018, María Elizabeth fue vinculada nuevamente al delito de homicidio calificado y durante bastante tiempo estuvo a la espera de que se llevara su juicio oral. Durante ese tiempo estuvo a la espera de una sentencia. Entonces, su hermana apareció nuevamente varias veces en medios de comunicación para dar a conocer la versión de María sobre cómo habían transcurrido los hechos en esa madrugada. Según ella, desde el momento en el que Vicente arribó a México, su hermana notó que aquel era un hombre con una serie de conductas bastante violentas.
Durante el poco tiempo que habían logrado interactuar, el hombre se había mostrado controlador. De hecho, el día que habían estado en el casino, el hombre supuestamente le había quitado a María un dinero que ella había ganado. Después de llegar del casino, Vicente supuestamente habría llevado a María a una habitación, la habría encerrado y le habría quitado el celular para dejarla incomunicada y totalmente indefensa. Tras esto, el sujeto habría discutido durante varias horas para que finalmente el hombre la amenazara, a lo que ella había reaccionado defendiéndose con un cuchillo. Varios años pasaron hasta que se llevó a cabo finalmente el juicio, que tuvo lugar en marzo del año 2020. En este juicio, la defensa de María argumentó que se habían pasado por alto varias evidencias, entre ellas que María tenía una mordedura en la entrepierna y que no se había encontrado el arma que ella había utilizado para defenderse. También se criticó la tardía reacción por parte de las autoridades que llegaron al apartamento, pues recordemos que llegaron 2 horas más tarde de la llamada que se hizo a las 6 de la mañana, donde se reportaron todos los hechos de la discusión. Pese a los alegatos de la defensa, María fue encontrada culpable y sentenciada a 13 años y 4 meses de cárcel. Para optar por la libertad condicional, tendrá que cumplir al menos la mitad de su sentencia tras las rejas. Algo que no se sabe hasta el momento es si María realmente fue contagiada con VIH, un dato que debió tener impacto con el desarrollo del caso y el cual, al parecer, no tuvo mayor importancia para el desarrollo del juicio. La sentencia fue duramente criticada por una parte de la población. Consideraban que María efectivamente actuó en legítima defensa. Sin embargo, otra parte de la opinión pública sostiene que María obtuvo la pena que merecía, pues no creen que ella haya actuado realmente por defensa propia, sino como revancha al enterarse de que su pareja tenía VIH y probablemente la había contagiado. Al margen de esto, lo que sí parece ser unánime es que en el juicio hubo detalles que debieron ser investigados con mayor rigurosidad en su momento. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas: con el botón de super gracias y con el link de PayPal que tienes en la descripción, en el comentario fijado. Y si lo haces, ya sabes que recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.